Acústica, dice el problema. El dibujo muestra un altavoz A y el punto C, donde está ubicado un oyente. Un segundo altavoz B se encuentra en algún lugar a la derecha del altavoz A. Ambos altavoces vibran en fase y están reproduciendo un tono de 68.6 Hz. La velocidad del sonido es de 343 metros sobre segundos. Dice, ¿cuál es la distancia más cercana a A en el que puede estar ubicado el altavoz B de manera que el oyente no escuche sonido? Es decir, nos están pidiendo esta distancia que la voy a llamar X. Entonces, miren lo que dice acá el problema. De manera que el oyente no escuche sonido. Me están hablando de una interferencia destructiva. Esto quiere decir entonces que la diferencia de distancia entre los dos altavoces con respecto al oyente debe ser igual a un número impar, ¿cierto?, de media longitud de onda. Este es el modelo matemático para que no se escuche porque hay una interferencia que destructiva. Ahora, esta longitud de onda la conocemos. ¿Por qué? Porque es velocidad sobre frecuencia. Tenemos la velocidad, tenemos la frecuencia, entonces vamos a dejar ese dato por ahí que nos interesa. Llamemos, ¿cierto? Ese delta de D va a ser igual, fíjense, a D2 menos D1, es decir, la distancia del parlante B o del altavoz B al punto C menos la distancia que hay del altavoz A al punto C. Eso se llama delta de T, la diferencia de distancia. Entonces tendremos, si vamos acá, ¿cierto?, a reemplazar acá, entonces que esa diferencia de distancia va a ser igual. Como esto tiene que ser un número impar, entonces vamos a tomarlo como 1. Entonces va a ser igual a 1 que multiplica a la longitud de onda sobre 2, es decir, longitud de onda sobre 2. ¿Cuál es la idea? Vamos a determinar en este triángulo que se está formando la distancia de 2, para luego por trigonometría hallar esta distancia X, ya que esta distancia de 1 ya la tenemos, que vale ¿cuánto? 1 metro. Entonces, de 2 a qué va a ser igual? La distancia 2 va a ser igual a longitud de onda sobre 2 más, ¿cierto?, la distancia 1. Es decir, esta longitud de onda vale ¿cuánto? Vale 5, que es dividir 343 entre 68.6 nos da 5 metros, dividido 2, ¿cierto?, más de 1, que es 1 metro. Es decir, que la distancia 2 corresponde a 5 entre 2, es 2.5 más 1, nos da 3.5 metros. Ahora, si lo que dijimos, vamos al triángulo, ¿cierto? Punto A, punto C, punto B. Y requerimos entonces, aquí colocamos la altura, y esta distancia X va a estar dividida en dos distancias, X1 y X2. La suma de estas dos me va a dar esta distancia, que es la que me pide el problema. Entonces, X1, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a 1, porque recuerden, esto vale 1. Y por acá, miren, esta parte, mide ¿cuánto? Mide 3.5 metros, ¿listo? Y este es 1 metro. Entonces, aquí es igual X1. X1 va a ser igual a 1 por coseno de 60. Fíjense, vamos aquí a trigonometría, si vamos a este triángulo, decimos coseno de 60, ¿cierto?, es igual a ¿quién? Va a ser igual a X1 sobre 1. Al despejar X1, pues nos queda 1 sobre coseno de 60, es decir, que eso vale 0.5 metros. Ya tenemos la primera parte. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos esta altura, Y. Entonces, también la vamos a hacer con este mismo triángulo. ¿Por qué? Para después calcular X2. Entonces, si decimos seno de 60 grados, ¿cierto?, va a ser igual a Y sobre 1, es decir, que Y va a ser igual a 1 por seno de 60. Entonces, eso nos da que la altura de ese triángulo corresponde a 0.87. Ahora sí, vamos a esta distancia, que es X2, ¿cierto? Entonces, como tenemos la hipotenusa y tenemos este dato, ¿cierto? Entonces, X2, vamos a utilizar Pitágoras, ya que este ángulo que está acá es de 90 grados. Entonces, por Pitágoras, X2 va a ser igual a la raíz de la hipotenusa, que es 3.5 al cuadrado, menos este lado, que es 0.87 al cuadrado. Es decir, que X2 corresponde a 3.4 metros. Ahora, si sumamos X1 más X2, nos va a dar la distancia que corresponde a 3.9 metros.